vamos a poner, primero que nada, en manos de Nuestra Señora estos días, agradeciéndole ante todo el estar acá, el poder seguir adelante. Bienvenido, Padre. Agradeciéndole la posibilidad de seguir en el arado, con las manos puestas en el arado hasta donde ella diga, pidiéndole la virtud más grande de todas a nuestro juicio, que es la fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a encomendarnos también, por supuesto, a nuestro santo patrono. Tienen la oración en la última página del cuadernillo, y a él le vamos a pedir, como fiel discípulo de María, que también dirija nuestros corazones, y vamos a pedírselo con la oración de la Iglesia. Glorioso San Bernardo, doctor melifluo, caballero amigo del esposo y trovador de las glorias de la Virgen Madre, te rogamos nos asistas y aconsejes, como lo hiciste en Claraval con tus primeros hijos, a fin de que, meditando tus enseñanzas e imitando tus virtudes, lleguemos algún día a contemplar contigo la gloria de la eternidad. Así sea. Señor nuestro, que hiciste que el abad San Bernardo, encendido en el celo de tu casa, no solo ardiera en tu amor, sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla en tiempos de confusión, concédenos, por su intercesión, que animados de ese mismo espíritu, podamos vivir siempre como auténticos hijos de la luz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, unas palabras muy cortitas para, en primer lugar, agradecer a Dios ante todo por todos estos años que inmerecidamente hemos podido tener compartiendo la siembra, porque bueno, lo que a nosotros nos toca es nada más que sembrar, porque para eso estamos, pero Él nos ha ver frutos tan inesperados que uno se queda anonadado realmente. Y bueno, y simplemente como soldaditos hay que seguir adelante, que es el único rumbo que conocemos y que tenemos que conocer los hijos de Dios, solamente mirar hacia adelante. Nos dice la Quas Primas, nuestra Madre Iglesia, por medio de ella: Cristo es en efecto la fuente del bien público y privado, de todos los bienes. Fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Él es solo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, tanto a los individuos como a las naciones. Esto que parece una verdad tan sabida, lamentablemente hoy hay que recordarla. La actualidad de esta cita, en este centenario de esta hermosa encíclica, debe llamar a un serio examen de conciencia, pensamos, por parte de todos nosotros, y especialmente también de muchos pastores que hoy nos aturden con su atronador silencio ante el panorama contemporáneo.
Por eso es que nos pareció oportuno celebrar y agradecer estos 25 años de encuentros, conmemorando sobre todo este centenario y asumiendo como lema la paz de Cristo en el reino de Cristo, en un momento en que el deseo universal de paz en todos los órdenes hace que se corra el riesgo de confundir la paz verdadera con su falsificación, la que nos ofrece el mundo, con la expresa condición de asumir todas sus máximas, precisamente pisoteando las máximas del Evangelio. Así como el pueblo de Dios fue conducido a la espera del Mesías a través de los profetas, paralelamente la Iglesia puede permanecer fielmente en vela esperando el regreso de nuestro Señor a través de las palabras de gloriosos pontífices en el auténtico magisterio de la Iglesia, que en consonancia con la tradición no deja de denunciar al mundo, hijo del padre de la mentira, como enemigo de Cristo y de su reino. Por eso, nuestro Señor nos advierte que si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero como no pertenecen al mundo, sino que yo los elegí, por eso el mundo los odia. Y este mundo no es ni puede ser nunca modelo para la Iglesia ni para sus hijos, sino todo lo contrario. Es aquel ante quien los cristianos han de ponerse siempre en guardia, y por eso precisamente se ha de llamar a la conversión. Pero no obstante, en nuestros días el enemigo vemos que se nos propone como aliado y hasta como maestro. Y entonces en todas las filas se van vaciando de contenido algunos pilares fundamentales de nuestra fe, entre las cuales está precisamente el reinado social de Cristo sobre todo el universo. No solo porque en él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos. Finalmente, se dice con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres porque con su supereminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sigue diciendo la Quas Primas, mas entrando ahora de hecho en el asunto, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, pues solo en cuanto hombre se dice de él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. Porque como verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con él lo que es propio de la divinidad, y por tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. En efecto, la impostura, fin de cita. La impostura mayúscula de hoy pregona un pseudo-cristianismo, una blasfemia insolente que, a despecho de la sangre del Cordero y de los verdaderos testigos, que son los mártires, pretende conciliar al Rey del Universo con sus propios verdugos, rebajándolo al nivel de uno más, entre los ídolos y los demonios de la feria de las religiones democráticas. Lo que no logró el Imperio Romano en el circo lo ha consagrado y lo ha conseguido en miles de conciencias la prédica incansante revolucionaria con su aliado más exquisito entre nosotros, que es el modernismo religioso. San Pío X, de hecho, se quejaba ya en la Pascendi, proféticamente. Hay muchos católicos y también sacerdotes que dicen estas cosas abiertamente y se jactan de que van a reformar la Iglesia con estos delirios. Toda religión, incluso la pagana, debe considerarse verdadera. En el conflicto entre diferentes religiones, lo máximo que los modernistas pueden sostener es que la católica posee más verdad porque es más viva y que merece con mayor razón el nombre de cristiana porque se corresponde más plenamente con los orígenes del cristianismo. Pero lo sorprendente es que haya católicos y sacerdotes, nos dice el Papa, que nos gustaría creer aborrecen estas atrocidades,
pero actúan como si las aprobaran plenamente, porque colman de tales elogios y conceden tal honor público a los maestros de estos errores que dan lugar a la creencia de que su admiración no es solo a las personas que tal vez no estén desprovistas de algún mérito, sino más bien a los errores que estas personas profesan abiertamente y que hacen todo lo posible por propagar. Toda correspondencia con la tibieza y clara apostasía eclesial no es coincidencia. ¿Y cuántos son los católicos que con buena conciencia se han tragado y naturalizado la firma de tratados apóstatas como el de Abu Dhabi, o que celebran en estos días un farsante tratado de paz mundana cimentado sobre el exterminio sistemático de cristianos bajo el imperio de la sinagoga de Satanás? Dios nos libre de gloriarnos en la paz que solo puede ofrecer el mundo, y que Él nos conceda, en cambio, permanecer hasta el último suspiro y hasta la última gota de sangre y de aliento con las armas en la mano, permanecer para librar fielmente el buen combate de la fe, aún al precio amargo de la soledad. Porque hay una gran multitud que nos consuela. Vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Por ese motivo celebramos estos 25 años de encuentro juntamente con el centenario del Aguas Primas, no solo como mera memoria, sino con ánimo de encender y despertar conciencias bajo el lema de la paz de Cristo en el reino de Cristo. Estos 25 años nos obligan a los miembros de San Bernardo a una profunda acción de gracias por innumerables dones recibidos, la mayoría y seguramente los más importantes que veremos en el cielo y no los vemos acá, y por haber podido contribuir a la esperanza en el reinado de Cristo gracias al apoyo inestimable de algunas de las más lúcidas voces católicas de nuestra época, algunas de las cuales ya nos han dejado y que extrañamos muchísimo, para seguir sus huellas ejemplares. Entre ellos podemos mencionar al queridísimo Alberto Caturelli, a Carmelo Palumbo, a Monseñor Antonio Baciotto, que fue un verdadero padre para nosotros durante tantos años, a Federico Miura-Sieber, al padre Juan Claudio Zanauja, a Monseñor Cafara, y a otros que, gracias a Dios, están todavía entre nosotros, aunque no estén aquí presentes en estos días, como por ejemplo el queridísimo padre Alfredo Sáenz, Monseñor Nicola Bux, que todos los años nos dice que quiere volver y tenemos la esperanza, tal vez el año que viene, vamos a ver. Don Ennio Innocenti, que se fue, que lo llamaron, Hugo Verdera, y bueno, Mario hace 2 días, hace nada más que 2 días nos confirmó que no podía viajar, la verdad que fue una tristeza muy grande. Y voces de fuego que seguimos aprovechando y agradeciendo con toda el alma, como las de Antonio Caponeto o nuestro queridísimo Monseñor Schneider y el Padre Spam. En estos 25 años hemos sido asociados por pura gracia a muchos testigos de Cristo Rey, a pesar de todos los apóstatas, para no perder la esperanza y para recibirla como antorcha encendida que hay que mantener ardiendo siempre, para seguir anunciando y denunciando a tiempo y a destiempo, en pro de la única verdadera paz tan implorada, y alertando siempre sobre sus falsificaciones que van adormeciendo a los centinelas y desarmando a los soldados verdaderos de Cristo para la batalla decisiva. Hay que vivir con la campanita. Con la mirada en perspectiva, entonces, descubrimos hoy combates que hace 1 o 2 décadas parecían realmente inverosímiles y que provocaban incluso la sonrisa burlona de muchos incrédulos que hoy se están rasgando las vestiduras o miran para otro lado
porque se niegan a dar el brazo a torcer ante las evidencias en el campo eclesial, político, legislativo y en el panorama, por supuesto, internacional. No podemos dejar de hacer memoria de algunos de los temas que tuvimos en todos estos años. Y así entonces vamos viendo pasar las modas, los caprichos, pero se ve imperecedera la voz unánime de los testigos de Cristo Rey, cumpliéndose siempre todas sus advertencias. Ay del Israel histórico que no escuchó a sus profetas y por eso no reconoció al Mesías. Y ay del nuevo Israel, que es la Iglesia, que ha renegado de su tradición, amancebándose muchas veces con los reyes de este mundo. Y entonces nos encontramos alabando la mansedumbre ante los herejes y los enemigos de la cruz, pero resistiéndose fuertemente al sometimiento de las naciones y de las conciencias a la única verdad encarnada que permanece siempre joven, lozana y seductora. A ella nos debemos, ella nos guarda bajo el manto de Nuestra Señora. Por eso nunca hemos de dar lugar al desánimo. Los mártires, sobre todo, son el grito de esperanza que no claudica ni sabe retroceder. Levantamos entonces la cabeza una vez más, pese a todo, porque Cristo vence, reina e impera. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Gracias. Bien, como les decía hace un minuto, Mario ha querido con toda el alma acompañarnos porque él nos acompañó en la primera, en la segunda, en muchísimos encuentros y no pudo viajar por cuestiones de salud, aunque está mejor. En estos días, si Dios quiere, vamos a presentar un nuevo libro de él virtualmente, pero vamos a escucharlo entonces ahora, vamos a los que no lo conocen, a hacer una pequeña presentación. El doctor Mario Caponetto es médico por la Universidad Nacional de Buenos Aires, cardiólogo universitario, cursó estudios de filosofía en la cátedra privada de Jordán Bruno Yenta, ha sido profesor de ética, bioética y antropología filosófica en la Universidad de El Salvador, en la Austral y en la de Guadalajara. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesor emérito de la Universidad de FASTA, en donde dio antropología filosófica, ética, antropología médica y donde se desempeñó como titular en la diplomatura universitaria en pensamiento tomista y profesor en el Seminario de la Fraternidad Sacerdotal. Ha dirigido la colección Breviarios Tomistas de la editorial del Instituto del Verbo Encarnado, trabaja actualmente en la traducción de varias obras de Santo Tomás y ha publicado El hombre y la medicina, Víctor Frankl, una antropología médica, Combate, estudio e índice del movimiento del corazón de Santo Tomás de Aquino, ¿Qué es la psicología? Acerca del estatuto epistemológico de la psicología, Santo Tomás de Aquino, aproximación a su pensamiento, y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Vamos a escucharlo hoy, entonces, querido Mario, te extrañamos personalmente, vamos a escucharte en la conferencia acerca de la realeza de Cristo en la doctrina de Santo Tomás. Gracias, gracias, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas, Ciclo de Formación San Bernardo Claraval, la editorial Santiago Apóstol, por el honor de invitarme a participar en ellas. También quiero agradecer al Centro Piper de Mar del Plata, en la persona de su presidente, el licenciado Cristian Rodríguez Iglesias, por su inestimable apoyo para realizar esta grabación. El tema de estas jornadas no puede ser más actual. La paz de Cristo en el reino de Cristo, en el centenario de la encíclica Aquas Primas de Pío XI. Y es actual porque precisamente ante la vista de los problemas que hoy tenemos que afrontar, nada resulta más propio que hablar de la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y además cumplir con un deber de justicia respecto de esta gran encíclica, una de las joyas del magisterio
petrino contemporáneo, que ha sido prácticamente olvidada y relegada. ¿Qué decimos cuando decimos que Cristo es Rey? Y más aún cuando sostenemos la realeza de Cristo sobre las realidades temporales, especialmente el orden político y social. Para responder a esta pregunta, tenemos que remontarnos a las grandes fuentes, a la patrística, a los autores de la Iglesia. Y en este sentido, una vez más, nos hemos vuelto a la magna figura de Tomás de Aquino para indagar a ver si en el pensamiento, en la doctrina de Tomás de Aquino, podemos encontrar algunas pautas, algunas pistas que nos permitan dilucidar qué entendemos realmente por la realeza de Cristo. Desde luego que en Santo Tomás no hay un tratado específico sobre la realeza de Cristo, pero sí, a lo largo de su vastísima obra, encontramos multitud de textos en los que Santo Tomás trata acerca de este tema. Por eso nos hemos, para la ocasión, permitido seleccionar algunos de los muchos textos, unos pocos textos nada más, habida cuenta de los límites de una ponencia, que iremos viendo y examinando. Para una mejor exposición, vamos a dividir esta ponencia en tres partes. En la primera vamos a tratar de Cristo Rey, propiamente. ¿Por qué le damos este título a Cristo? ¿Cómo es Cristo en la figura de un rey? En la segunda parte vamos a hablar del reino de Cristo. ¿Qué es ese reino? Y en la tercera parte vamos a hablar de la realeza de Cristo en cuanto esta realeza se extiende a todas las cosas, especialmente al orden político y social. Y avancemos entonces en la primera parte, la realeza de Cristo. Numerosos son los textos en los que la Quinate trata de la realeza de Cristo, pero para empezar hemos seleccionado el texto de un sermón. San Tomás obviamente era predicador, y en tanto era maestro de teología en la Universidad de París, tenía una triple función: leer la Sagrada Escritura, disputar, que era un modo de indagar, y finalmente predicar. Esas predicaciones, esos sermones, se hacían en la universidad, coram universitate decían, ¿no? Y hay una serie importante de sermones atribuidos a Santo Tomás, pero la crítica contemporánea solo ha rescatado 19 de esos sermones, y entre ellos hay uno que se lleva como título Ecce Rex Tuus. No tenemos la fecha, pues estos sermones no están datados, pero podemos ubicarlo en alguno de los años que Santo Tomás estuvo en París, que estuvo en dos ocasiones, entre 1252 y 1259, y después entre 1269 y 1272. Más o menos en alguna de estas fechas. Por las lecturas a las que alude Tomás, en el texto de la homilía del sermón, se trata del primer domingo de Adviento. Se trata pues de un sermón de Adviento, donde se nos dice que Cristo Rey viene, ¿no? Cristo viene. Es un texto breve, pero está cargado de una gran riqueza doctrinal. El texto se fundamenta en aquel versículo de Zacarías 9:9, he aquí tu rey, viene a ti, humilde, manso, montado en un pollino. Y en esta homilía o sermón, Tomás nos deja una serie de consideraciones que nos permiten aproximarnos por qué llamamos rey a Cristo. Para esto, Tomás se detiene en primer lugar a considerar qué es lo que define a un rey, que por ende
pueda decirse propiamente de Cristo. Obviamente que el punto de partida es lo que es un rey terreno, que se entiende por rey en el sentido terreno, para después, mediante una analogía, atribuir esto a Cristo. Y así comienza diciendo que un rey es aquel que impera con autoridad de dominio. Pero no cualquiera que tenga autoridad de dominio puede llamarse rey, sino que se requieren 4 cosas, dice San Tomás, para que alguien pueda decirse rey. A tal punto que si alguna de estas 4 cosas faltare, ya no podemos hablar propiamente de un rey. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Primero, unidad. Segundo, plena potestad. Tercero, amplia jurisdicción. Y cuarto, ecuanimidad en el manejo de la justicia. Vamos a ir leyendo. Dice Tomás, unidad. El rey es el uno, único. Porque si en su reino hubiera muchos que dominen y no se ordenaran a él como a uno, no sería rey. Por eso dice, fíjense interesante, ¿no? Primero establece la condición de un rey temporal y después inmediatamente la aplica a Cristo, ¿no? Por eso el reino de Cristo es como una cierta monarquía y Cristo posee esa cualidad de unidad. Y después, cosa que hace mucho San Tomás a frecuencia, cita algún texto de la Escritura para apoyarse. Y así dice en Ezequiel 36 y 22, un solo rey reinará sobre todos ellos. Y dice un solo rey, para indicar que no será un extranjero o otro amo, sino que el único Señor, el Hijo con el Padre, será nuestro rey, Cristo. Y Cristo dice, y cita el texto de Corintios, el Padre y yo somos uno. Hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor. Dice el apóstol en Corintios 1, 8, 5. Bien, perdón. El Padre y yo somos uno, está en el Evangelio, ¿no? El texto de Corintios es el que acabo de leer. Unidad. La segunda nota es potestad plena. Un rey posee la plenitud del poder. Pues si gobernara sin la plenitud del poder, sino leyes que le son impuestas por otro, no sería propiamente un rey. Sería en todo caso un cónsul, un alcalde, es decir, una autoridad subordinada. Pero sucede que con la venida de Cristo, Dios cambia la ley, porque Cristo es el legislador. Así pues, por ser supremo legislador, no estar sometido a ninguna ley anterior a él, y por encima de él, podemos decir que Cristo es, propiamente hablando, un rey. Amplitud de jurisdicción. La jurisdicción de un rey se extiende a todo. Un padre de familia tiene plena potestad en su casa, sin embargo no se llama rey. Lo mismo se decide que en una ciudad. Un rey, en cambio, es el que tiene dominio sobre muchas tierras y una gran ciudad. Y es como lo que vemos en Cristo, porque toda criatura le está sujeta y es el rey de toda la tierra. Por último, seguimos con el texto de la homilía, un rey debe ser justo y ecuánime, pues de otra manera sería un tirano. Porque un tirano somete a su propio beneficio todo cuanto hay en su reino. Pero un rey lo ordena todo el bien común. Ahora bien, Cristo que viene, no busca su propio beneficio, sino el nuestro. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino servir. Fíjense en toda la estructura de estos textos, ¿no? Como se va partiendo de la realidad terrena de los reyes, de un rey, después lo aplica metafóricamente o más propiamente análogamente a Cristo. Y siempre busca algún texto de la Escritura para apoyar su conclusión. Vemos entonces que en una primera aproximación, Cristo se va delineando ante nuestros ojos como un rey que es uno, cuya potestad es plena, que se extiende a todo y que es un justo juez que rige con ecuanimidad y justicia.
Pero esta configuración de Cristo todavía no está completa, no se detiene aquí. En un segundo momento de este sermón, San Tomás da un paso más allá, porque no solamente establece que Cristo es Rey, sino que Cristo es nuestro Rey. Porque el texto de Zacarías dice, Ecce Rex tuus, tu Rey. Es decir, es nuestro Rey. Y aquí nuevamente, con ese orden que lo caracteriza, San Tomás va a establecer 4 razones por las cuales Cristo no solamente es Rey, sino que es nuestro Rey. Ecce Rex tuus. Y dice, digo primero que Cristo se llama Rey, esto es Rey del hombre, en razón de una semejanza de su imagen. Habéis de saber, dice Tomás, dirigiéndose al público, ¿no?, que pertenecen especialmente a un rey los que llevan su insignia, como su imagen. Y aunque todas las criaturas son de Dios, sin embargo se llama especialmente criatura de Dios al que lleva la imagen de Dios, y este es el hombre. Por ello tanto, debemos llevar la imagen de Cristo. En tanto llevamos en nosotros la imagen de Cristo, lo que quiere decir Santo Tomás acá, es que nosotros nos configuramos en estandarte de Cristo. Nosotros mismos somos los portaestandartes de Cristo. Por eso es nuestro Rey, porque llevamos su estandarte. Y por eso dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, así como llevamos la imagen de lo terreno, así llevamos también la imagen de lo celeste. Segundo término, decimos que Cristo es nuestro Rey, es el Rey del hombre, en razón de un amor especial, de un especial amor. Dios en efecto ama a los hombres de modo especial. Por tanto, no debemos ser ingratos ante tanta dirección, sino que debemos entregarle a Él todo nuestro amor. Cristo es nuestro Rey porque nos ama de manera especial. En tercer lugar, Cristo es Rey, nuestro Rey, Rey del hombre, en razón de una singular solicitud y cuidado. Es verdad que Dios tiene cuidado de todas las criaturas. No hay cosa, por pequeña que sea, que se sustraiga a la providencia de Dios. Sin embargo, el hombre es objeto de una especial solicitud de la providencia de Dios. Y en razón de esta especial solicitud de la divina providencia, decimos con propiedad que Cristo es no solo Rey, es nuestro Rey, tu Rey. Y en cuarto lugar, decimos que Cristo es Rey de los hombres por su asociación a la naturaleza humana, es decir, la encarnación, la unión hipostática. Y aquí Tomás, yo recurro a un texto de Deuteronomio 17:15, no ungirás por rey a ningún extranjero que no sea tu hermano. En efecto, en esta profecía el Señor determinó con respecto a Cristo que lo haría Rey de la humanidad. Y no quería que fuera de otra raza, es decir, de otra naturaleza, que fuera de nuestra naturaleza, que fuera nuestro hermano. Pues bien, resumiendo entonces este texto del sermón, es el Rey que es uno, cuya potestad es plena, que se tiende a todo, que es justo, que rige con justicia. Ahora se nos presenta como nuestro. Es un Rey cercano, porque llevamos su imagen a modo estandarte, porque nos amó y nos ama de un modo especial y único, porque nos cuida de un modo especial y único, y finalmente es nuestro porque al asumir nuestra naturaleza se hizo uno de los nuestros sin dejar de ser Dios y Rey. Bueno, hasta aquí el texto, precioso texto, de este sermón, Ecce Rex tuus, que pueden encontrarse en internet algunas buenas traducciones al español. Pero hay otros textos en los cuales San Tomás analiza la grandeza de Cristo, pero ya desde otra perspectiva. Diríamos como intentando otorgar un fundamento teológico a esta realidad de Cristo. Y ahí nos hemos entonces detenido en algunos pasajes de las cuestiones 58 y 59 de la tercera parte de la Suma de Teología, que como se sabe, esta tercera parte contiene
lo fundamental de la cristología tomista. En la cuestión 58, Santo Tomás trata de Cristo que asciende al cielo, ¿no? y se sienta a la derecha del Padre. Es algo que proclamamos en el credo: sedes ad dexteram Patris. Y justamente en este estar sentado a la derecha del Padre, donde, como vamos a ver enseguida con el texto correspondiente, donde Santo Tomás asienta el fundamento del reinado de Cristo. Veamos. Dice la cuestión 58 de la tercera parte, artículo primero. Dice: se ha de decir que la expresión estar sentado a derecha, puede entenderse de dos modos. A ver, uno, según la quietud, de acuerdo con lo que leemos en San Lucas 24:49, sentados en la ciudad. Pero otro, como la potestad regia y judicial. Y así leemos en el libro de los Proverbios 28, el rey que está sentado en el solio del juicio disipa todo mal con su mirada. De ambos modos conviene a Cristo estar sentado a la derecha del Padre. Cristo está sentado a la derecha del Padre en cuanto que reina con el Padre y de él recibe la potestad judicial. Recordemos que, como hemos visto antes, el poder judicial, el ser juez, es una nota esencial de ser rey. Y aquí Cristo, al estar sentado a la derecha del Padre, por eso mismo correina con el Padre, es rey junto con el Padre y del Padre recibe la potestad judicial. Así como el que se sienta con el rey a su derecha le asisten las funciones de reinar y de juzgar. En este pasaje, pues, funda Tomás de Aquino la realeza de Cristo, fundada en este sentarse de Cristo ad dexteram Patris. Y en el resto de lo que queda de la cuestión 58, Santo Tomás va estableciendo que este estar sentado a la diestra del Padre y por tanto ser rey y juez, le compete a Cristo tanto en cuanto que es hombre, tanto en cuanto que es Dios, y solo le compete a él. Los textos son más complejos, no tenemos tiempo de examinarlos, pero pueden leerse directamente, tercera parte de la Suma Teología, cuestión 58. En la cuestión que sigue, la cuestión 59, Santo Tomás va a tratar más específicamente del poder judicial de Cristo, ¿no? Y ahí sí vamos a leer algunos pequeños textos. En el artículo primero, Santo Tomás establece que a Cristo se le atribuye el poder de juzgar. Porque dice, para juzgar hace falta, entre otras cosas, tener primero una potestad coactiva, después tener un celo recto, pero en tercer lugar y fundamentalmente para poder juzgar se requiere sabiduría. Y Cristo, dice, es la sabiduría engendrada y es la verdad que procede del Padre y que perfectamente le representa. Por eso se atribuye con propiedad al Hijo el poder judicial. Y en esto cito un texto de San Agustín, donde el doctor de Hipona dice que el poder judicial, el Padre se lo ha transferido al Hijo, por ser su sabiduría. Si no es el Padre que juzga, el Padre ha transferido, digamos así, a su Hijo, que es la sabiduría engendrada, no creada, sino engendrada, la plena potestad judicial. Y en razón de esta plena potestad judicial, Cristo es Rey. Entonces vemos aquí que, a diferencia del texto del sermón, donde Santo Tomás atribuía el título de Rey, en estos textos, Santo Tomás ya apunta al fundamento teológico de la realeza de Jesucristo. En el artículo 2 dice que este poder judicial
te corresponde a Jesucristo en cuanto que es hombre. Y así leemos, dice, conviene tener presente que aun cuando a Dios compete la autoridad suprema de juzgar, todavía Dios confiere a los hombres el poder judicial respecto de aquellos que están sometidos a su jurisdicción. Es decir, a Cristo le corresponde juzgar no solamente en cuanto que es Dios, sino también que le corresponde juzgar en cuanto es hombre. Compete a Cristo, dice Tomás, en cuanto hombre el poder judicial por 3 razones. Primero, por su parentesco de afinidad con los hombres. Segundo, porque en el juicio final, como dice Agustín, tendrá lugar la resurrección de los cuerpos muertos, que Dios resucita por el Hijo, el Hijo del Hombre, que es Cristo. Y tercero, porque al decir San Agustín, justo es que vean a su juez los que han de ser juzgados, los buenos y los malos. San Tomás en esto acude mucho a la opinión de San Agustín. Entonces, a Cristo le corresponde ser juez no solo en tanto Dios, sino también en cuanto hombre. Y finalmente, Cristo, en tanto que es juez por sus propios méritos. Cristo es juez por sus méritos. Y esto entonces es muy interesante, lo que leemos aquí, en el artículo 3, que dice directamente San Tomás, que Cristo obtuvo por sus merecimientos esta potestad judicial y real, porque luchó y venció por la justicia de Dios. Y el que injustamente fue juzgado, ahora es constituido juez y rey. Esto coincide con lo que leemos en Aguas Primas, cuando el Papa Pío XI dice que Cristo es rey por derecho de conquista. Aquí encontramos entonces el fundamento teológico de esa expresión del Papa Pío XI, ¿no? Derecho de conquista. Es decir, por la cruz, haber vencido en la cruz, es que Cristo se ha constituido como hombre, rey y juez. Bien, con esto damos por concluida la primera parte de nuestra exposición. Pasamos ahora a la segunda, el reino de Cristo. ¿Qué es este reino? ¿Qué consiste? Para eso nos hemos valido de unos pasajes del comentario de Santo Tomás del Evangelio de San Juan, que, según el sentir unánime de todos los especialistas, constituye la obra exegética más elevada, la mejor obra exegética de todas las que salieron de la pluma del Equinate. Es una obra de madurez, fue adaptada hace los últimos años de su vida, aproximadamente en 1272, y vamos a detenernos en algunos textos que corresponden al comentario del capítulo 18, versículos 33 y 37, cuando, frente a Pilato que lo interroga, nuestro Señor responde: yo soy rey. Vamos a recordar brevemente el pasaje evangélico. Dice así el texto de San Juan. Entró pues Pilato de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato repuso: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices son quienes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Replicó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores combatirían a fin de que yo no fuese entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Díjole pues Pilato: ¿con que tú eres rey? Jesús contestó: tú lo dices, yo soy rey. Bien. Respecto de este texto y del comentario correspondiente del Equinate, en primer lugar debemos establecer exactamente qué significa cuando decimos que mi reino no es de este mundo. Para eso
conviene que nos detengamos un poco en el texto original, en el texto griego, que nos va a iluminar. En el texto griego, la construcción de este mundo, aparece con la preposición griega ek tu cosmo. El texto dice, Basileia en hoc estim ek tu cosmo. Y también, cuando en la segunda parte repiten que no es este mundo, vuelve a utilizar la preposición ek tu cosmo. Y cuando vamos a la traducción latina de la Vulgata Nova, dice, Regnum meum no est de hoc mundo, de. Y después dice, si ex hoc mundo esse, utiliza también la preposición ex. Bueno, tanto la preposición griega ek como la correspondiente latina de y ex no indican solamente pertenencia, así que el reino no pertenece a este mundo, sino indican sobre todo que el reino no es acerca de este mundo. Pero además, que el reino de Cristo no procede de este mundo. Porque tanto la preposición griega ek como la preposición latina ex indican procedencia, origen. Es decir, el reino no procede de este mundo, porque es un reino divino. No se trata de una era terrena, el reino de Cristo es una era divina. No es acerca de este mundo porque no es terreno, y no es de este mundo, no procede de este mundo, procede de Dios. Y entonces San Tomás dice que ante la sospecha de Pilato de que Cristo se hubiera hecho rey terreno, dice San Tomás, Cristo remueve la falsa sospecha diciendo, mi reino no es de este mundo. Es decir, no es acerca de este mundo, no procede de este mundo. Fíjense qué interesante lo que viene a continuación. Dice, los maniqueos entendieron mal esto cuando dijeron que había dos dioses y dos reinos, a ver, el Dios bueno que tiene su reino en la región de la luz y el Dios malo que tiene su reino en la región de las tinieblas. Y afirmaron que el mundo terreno, es el reino de las tinieblas, porque sostenían que todo lo terreno corpóreo era tiniebla. Y según los maniqueos, esta expresión, mi reino de este mundo, se entiende como que Dios Padre, que es bueno, y Cristo, que es bueno, no tienen lugar, no tienen reino en el lugar de las tinieblas. Es interesante esto, ¿no? Porque a veces uno observa cierto maniqueísmo cuando se habla del reino social de Jesucristo o de la unión de la Iglesia y el Estado. Suele decirse que no, todo lo político, todo lo temporal es malo, es peligroso que la Iglesia tenga vínculos con el poder temporal. El poder temporal siempre es visto como algo social. Hay un cierto maniqueísmo. Y San Tomás lo refuta, dice, pero en contra de esto está lo que dice en el Salmo 46, versículo 8. Dios es el rey de toda la tierra. Y además el Salmo 134, versículo 6, porque todo lo que el Señor quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Y por eso vamos a decir que Cristo dijo esto por Pilato, quien creía que el reino de Cristo afectaría el reino terreno, en el que reinaría corporalmente como los hombres terrenos. Claro, el sentido del reino no es este mundo, pero se ejerce en este mundo, porque dice la Escritura, Dios es el rey de toda la tierra. Por eso más adelante, cuando comenta el versículo 37, Tomás reitera esta idea y dice, concluye que su reino no es de aquí, esto es, no tiene principio respecto de este mundo, y sin embargo está aquí, porque está en todas partes. Y otra vez San Tomás apela al texto bíblico. Toma un versículo del libro 8 de la sabiduría, del capítulo 8 de la sabiduría, versículo 9, donde dice, abarca fuertemente todas las cosas de un extremo a otro, y todo lo dispone suavemente. Salmo 2 también, versículo 8,
Pídeme y te daré en herencia a las naciones, en posesión tuya los confines de la tierra. Otro texto bíblico, Daniel 8:4. Le fue dada la potestad, el honor y el reino, y todos los pueblos y tribus y lenguas le sirvieron. Resulta claro, pues, entonces, a partir de estos textos, que si bien el reino de Cristo no es de este mundo, en el sentido que hemos señalado antes, sin embargo, se ejerce sobre este mundo, no al modo como lo hacen los hombres, sino al modo de Dios. Y, avanzando todavía un poco más, valiéndose de dos padres de la Iglesia, San Agustín y San Juan Crisóstomo, San Tomás dirá que este reino de Cristo se entiende en un doble sentido. Según San Agustín, el reino son los propios fieles, sobre los cuales Cristo ejerce su realeza, y según San Juan Crisóstomo, el reino se entiende como la potestas, así como el poder. De ambos modos, dice San Tomás, tanto como lo entiende Agustín como el Crisóstomo, decimos que el reino de Cristo es el conjunto de los fieles que han sido redimidos por Cristo, sobre los cuales Él reina, y el poder, la potestad real de Cristo. Y ahora pasemos entonces a la tercera y última parte de nuestra exposición, que es la realeza de Cristo sobre las realidades políticas y sociales. Establecido pues que el carácter esencial del reino de Cristo es el que hemos visto, ahora examinaremos la extensión de ese reino, particularmente en lo que respecta al orden político y social. Ya hemos visto que la realeza de Cristo es universal, se extiende a todo. Por tanto, resulta lógico deducir que el orden político y social está también sometido a la realeza de Cristo. Si la realeza de Cristo se extiende a todo, como hemos visto, ¿por qué le vamos a sustraer nada menos que el orden político y social, que de las cosas humanas es la más elevada? Pero, ¿de qué modo se ejerce esta realeza de Cristo sobre las realidades temporales? Para entender adecuadamente este punto, hemos de tener en cuenta que para Santo Tomás, el orden político es una realidad natural, que se rige por medio de hombres, que actúan a modo de causas segundas. Causas segundas. Por tanto, gobernando por medio de los hombres, que son causas segundas, es que Cristo rige las cosas temporales y las rige todas, las privadas y las públicas, las sociales y las políticas, los individuos y las familias, los grupos sociales, las naciones, los pueblos, los reinos, todo. Pero Cristo es a modo de causa primera y universal. Quienes gobiernan legítimamente actúan a modo de causa segunda. Hay un pasaje de la Contra Gentiles, libro 3, capítulo 28, donde San Tomás, que viene tratando del tema del gobierno del mundo, el gobierno de Dios, es decir, el gobierno del mundo por parte de Dios, Dios como gobernador del mundo, establece algo que está en el corazón mismo de la teología tomista en este punto, que Dios gobierna el mundo como causa primera, pero Dios se vale de las criaturas. Dios ha llamado a las criaturas a cooperar con Él a modo de causas segundas en el gobierno del mundo. Y entonces, bueno, San Tomás en este capítulo 98 reitera esta doctrina y habla de la causa universal y habla de la causa segunda. Pero interesante que a modo de ejemplo pone la sociedad civil. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Cuál sería la imagen para Santo Tomás de este admirable orden de Dios como causa universal primera y las criaturas, el hombre básicamente, también los ángeles, asociados a modo de causas segundas en el gobierno del mundo? Él dice lo siguiente. Un ejemplo de esto lo tenemos en el orden político.
Todos los domésticos de un cabeza de familia guardan un cierto orden entre sí según cómo le están subordinados. Por otra parte, ese cabeza de familia, como todos los otros que hay en la ciudad, guardan un cierto orden entre sí y responden al jefe de la ciudad. Y el jefe de la ciudad, junto con los demás que hay en el reino, se subordina al rey. Bueno, un texto precioso, por varias cosas. Primero porque muestra la concepción de la sociedad orgánica, ¿no? Estas sociedades anárquicas, desorganizadas, a que estamos acostumbrados. Porque fíjense que cómo se va articulando en un perfecto orden las distintas comunidades. La familia, cuyo jefe es el pater familias, que a su vez se subordina a la ciudad, y el jefe de la ciudad, que guarda un orden con todos los otros, finalmente responde al rey. Entonces, en el orden de un reino terreno, el rey es como causa primera y universal respecto de los otros, de los jefes de familia y de los jefes de ciudades, que son como causa segunda. Pero atendamos que aquí, este rey, que gobierna su reino a modo de causa primera, es una imagen de la causa primera que es Cristo. Entonces ese rey, que en el orden específicamente terreno actúa a modo de causa primera, es causa segunda respecto de la causa universal que es Jesucristo. Este es el núcleo de esta cuestión fundamental. Los reyes reinan a modo de causa primera, sí, pero no de causa primera absoluta, causa primera relativa, en el orden que le compete, porque ese rey es a su vez causa segunda respecto del Rey de Reyes, que es Cristo. Y por eso, en otra obra de Santo Tomás, el famoso Tratado sobre el Reino, Santo Tomás dice directamente que todo rey es ministro de Dios. Y además, todo rey tendrá que rendir cuentas al Rey Supremo de su reinado. Conforme con esta doctrina, entonces, todo el que gobierna en determinados ámbitos del gobierno de los hombres lo hace a modo de causa segunda respecto a la causa primera, que es Dios, propiamente Cristo Rey, que es juez. Muy bien. Y en este sometimiento de los reinos humanos, el reino de Jesucristo, en esta relación causa universal, Cristo, causa primera, el rey, causa primera individual, pero causa segunda respecto del rey que es Jesucristo, reside la clave de la paz y la estabilidad de los reinos. Por eso en la Quas Primas, Pío XI, en el numeral 18, dice que si los príncipes y los gobernadores legítimamente elegidos se persuaden de que ellos mandan, más que por derecho propio, por mandato y representación del Rey Divino, a nadie se le ocultará cuán santa y sabiamente habrán de usar de su autoridad y qué gran cuenta deberán tendrán que dar cuenta a Dios. Y cuánto tendrán que cuidar de la dignidad y del bien común de sus inferiores. De esto, dice Pío XI, se seguirá, sin duda, el florecimiento estable de la tranquilidad y del orden, pues quedará suprimida toda sedición, porque los hombres se someterán a la potestad de los reyes en la medida que vean en esos reyes o gobernantes una imagen de la autoridad de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Llegados a este punto, nos permitimos nuestra última reflexión. Nada, dice Pío XI, inspirándose sin duda en la doctrina del Aquinate, nada garantiza más la obediencia de los hombres a una autoridad legítima en la medida que los hombres vean en esa autoridad legítima
la imagen de Cristo Rey. Y nos preguntamos, ¿hay algo que contradiga más esta idea de un gobernante en el que resplandece la imagen y la autoridad de Jesucristo, que estos gobernantes que hoy en nuestro tiempo rigen las naciones, no como reyes, sino como tiranos? Casi no quedan hoy en nuestro mundo reinos regidos por la justicia. En su lugar se han erigido tiranías, incluidas en primer lugar las tiranías democráticas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que los reyes se han rebelado contra Cristo. Y esto nos lleva a considerar lo que se dice en el Salmo 2, versículo 1-2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué las naciones traman vanos proyectos? Se han levantado los reyes de la tierra y aún se confabulan los príncipes contra Dios y contra su ungido, contra Cristo. Rompamos sus coyundas, dice. Hasta aquí el Salmo 2. San Tomás dedicó un comentario a este salmo. Nos ha comentado los salmos hasta el Salmo 50. Y comentando este pasaje, rompamos sus coyundas, rompamos sus lazos, dice Tomás. Los lazos en un reino son aquellas cosas por las cuales se afirma la potestad regia, por ejemplo, la milicia, el ejército, las armas. Por tanto, es necesario disolver estos lazos para remover el yugo. Pero en Cristo, espiritualmente, el yugo es la ley de la caridad. Como leemos en Mateo, mi yugo es suave. Los lazos son las virtudes, esperanza, fe y caridad. Por tanto, concluye Tomás, no es posible que la conciencia del hombre deje de estar bajo el yugo de la ley de Cristo si antes no se rompen esos lazos, es decir, los lazos de la caridad y de las virtudes, de las otras virtudes teologales. Y esto lo hacen, dice Tomás, aquellos que, siguiendo el texto de Job, le dicen a Dios, aléjate de nosotros, no queremos la ciencia de tus caminos. O como leemos en Jeremías, rompiste el yugo, rompiste tus ataduras y dijiste, no serviré. No serviré. Aquí está la clave diabólica, por cierto, de esta rebelión, de esta apostasía de las naciones. Y frente a ella es necesario una vez más levantar la bandera de Cristo Rey. Proclamar oportuna e inoportunamente la realeza de este Rey destronado, Jesucristo, a quien se ha dado el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.